Este día, hoy, estamos con la palabra de Dios y nuestro tema, la espada que corta. Y nuestro texto es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo juntos como hacemos todos los días que estamos estudiando, todas las semanas, mejor dicho, el mismo texto de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada corta, aprendimos ayer, que nada corta como la verdad de Dios, nada. Ni toda la filosofía del mundo, ni toda la psicología, ni teorías psicológicas del mundo pueden invadir con tanta profundidad el alma del ser humano, tu alma y la mía, como lo hace la palabra de Dios. Ningún psicólogo, ningún filósofo puede meterse a tal profundidad en la vida de los seres humanos. Hoy hay como una tendencia cuando nos encontramos ante diversos problemas, dificultades o trastornos en la vida de las personas, decimos, bueno, esto es un tema para el psicólogo, esto es un tema para el psiquiatra, esto ya va más allá de lo religioso, entre comillas, va más allá del ámbito espiritual, esto es para el ámbito de la psicología, para el ámbito de la filosofía. Si esto es así para nosotros los creyentes, por supuesto, si esto es así para nosotros los creyentes, entonces la misma palabra de Dios nos hubiera aconsejado, miren muchachos, cuando ven que la verdad de la Biblia no les funciona, busquen la sabiduría de este mundo, porque también la sabiduría de este mundo los puede ayudar. Pero no es así, al contrario, el apóstol Pablo dice que la sabiduría de este mundo Dios la desechó, porque si hubieran sido sabios en verdad, los sabios, los príncipes y los grandes de este mundo hubieran recibido a Cristo, pero no lo recibieron, lo rechazaron y lo crucificaron, y Dios enloqueció la sabiduría del mundo y le agrada al Señor salvar a los creyentes ahora por la locura de la predicación, porque la sabiduría de Dios es más, mejor dicho, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. No hay psicólogo, filósofo, no hay ninguna teoría filosófica, psicológica que sea capaz de penetrar hasta lo más profundo de tu alma. ¿Por qué? Porque nadie te conoce como Dios. O sea, no estoy diciendo que la psicología no sirve, la filosofía no sirve, servirá como un paliativo, como una curita o una venda temporal para aquellos que no tienen la palabra de Dios. Servirá para aquellos que no tienen esperanza en Dios, que no creen en la Biblia, que no creen en la verdad, y es un paliativo calma conciencia. Esta es mi opinión, por supuesto. Calma conciencia es un paliativo humano que tiene solamente resultados humanos. ¿Y cuáles son los resultados humanos? Son resultados temporales. Son temporales. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Sus resultados son eternos. Cuando la palabra te transforma, te cambia, te sana, te libera, lo hace para siempre. Y no hay psicólogo ni filósofo que pueda conocerte como Dios te conoce. Por eso la palabra de Dios es la única y la indicada para tratar con las cosas más profundas en la vida de cada uno de nosotros. Jesús mismo, durante su ministerio, él mismo declaró que él no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo eran las personas, porque dice el Evangelio que Jesús conocía a todos los hombres, que él no tenía necesidad de que le digan, mira, fulano es así, menganito es así, cuídate con este, el otro, mira qué bueno es, que aquel es muy macanudo. Jesús no tiene necesidad que nadie le recomiende a la gente, ni que nadie le critique gente, porque Jesús conocía a las personas, conocía el corazón de ellos y no tenía necesidad de información extra. Así Dios te conoce, así Dios me conoce a mí. Por eso el versículo 13
es bien expresivo. Quizás para nosotros tengamos que entender el contexto de donde, en el que se expresa este versículo 13 para poder comprender cuánto Dios nos conoce a nosotros y de qué manera estamos nosotros expuestos delante del Señor. Dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la imagen de este versículo? En el contexto de Hebreos, que es un libro que habla mucho acerca del significado real y espiritual de los sacrificios del Antiguo Testamento, la imagen del versículo 13 es la imagen de un animal que está con la cabeza hacia atrás en el altar del sacrificio y con el cuchillo en su cuello a punto de ser degollado. Ahora, ¿puede haber algo más expuesto que eso? ¿Puede haber algo en una situación de indefensión y desnudez más que la de ese animal allí en el altar del sacrificio con su cuello hacia atrás y con la daga súper afilada del sacerdote en su cuello, preparada para cortarlo, para degollarlo, para exponer lo que hay en su interior? Bueno, así es la palabra de Dios y así somos nosotros delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos expone, la palabra de Dios nos desnuda. ¿Y qué desnuda? ¿Nuestros trapitos al sol sacan? No. Es claro cuando dice lo que la palabra de Dios expone, revela y desnuda son nuestros pensamientos, que son nuestras intenciones del corazón y de nuestra mente, y revela, juzga, expone nuestras emociones, nuestros sentimientos. Toda tu vida emocional y toda tu vida psicológica, psíquica, intelectual está desnuda delante de Dios. Nadie te conoce como Dios te conoce. Por eso tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Él mira nuestro interior, no nuestro parecer, como Dios le dijo al profeta Samuel cuando fue a escoger rey para Israel y se equivocó eligiendo al hijo mayor de Isaí, porque en su apariencia era un buen candidato para rey, pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Él penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ahora, alguno podrá decir: yo nunca he tenido esa experiencia reveladora de que haya sido examinado de esa manera y expuesto de esa manera por la palabra de Dios. Y esto se debe a dos causas o dos razones posibles. Primero, que no has estado lo suficientemente cerca de Dios para que Dios pueda tratar con tu vida de esa manera. ¿Qué significa? No te olvides lo que aprendimos ayer. La espada no es una espada larga. La palabra de Dios es una espada, sí, pero es la espada corta. Es la daga, la cuchilla afilada que se usaba en el combate cuerpo a cuerpo. Lo que implica que para que la palabra de Dios trate conmigo de esa manera y todo mi ser sea expuesto, sea juzgado, sea revelado, para también ser tratado, sanado, santificado y purificado, yo necesito estar lo suficientemente cerca de Dios y de su palabra. Si no me acerco, si soy un lector de la Biblia esporádico, si soy un creyente que solamente el domingo asiste a la reunión para escuchar una palabra, pero ahí, yo veo muchas veces que algunos no están acostumbrados de repente a ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, y apenas un pequeño roce de la cuchilla, un pequeño tajito, una pequeña herida, ya les produce un dolor inconmensurable, un dolor indescriptible. Parece que les partieron el alma, pero solamente fuiste un domingo, te sentaste en la iglesia, escuchaste la palabra y estabas ahí con todos tus prejuicios, tus pensamientos, tus argumentos en tu mente y tratando de esquivar quizás todo lo que venía para tu vida, pero algo no lo pudiste esquivar, te tocó, te llegó, la punta de la espada te tocó, ay, te sentiste herido, te sentiste lastimado, ofendido. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería si cada día de tu vida te acercarías a Dios lo suficiente como para que Él con su palabra tratara con lo más profundo de tu alma y de tu corazón? ¿Qué sería si cada día de tu vida estudiaras la Biblia? ¿Qué sería si estuvieras estudiando la palabra en la escuela de líderes
en el instituto bíblico, compenetrándote con las enseñanzas que se dan en la iglesia los días jueves a las 20 horas, donde profundizamos en la palabra de Dios, entonces ¿qué sería? No lo soportarías, huirías, terminarías rechazando o aborreciendo la palabra de Dios. Bueno, esa es la razón por la que muchos nunca han tenido esta experiencia de ser confrontados, de ser expuestos o que la palabra de Dios corte, porque no se acercan lo suficiente para ser alcanzados por la palabra de Dios. Y la otra razón posible es que la predicación actual y popular, más que una espada, parece un sonajero para atraer la atención de los oyentes, un sonajero para divertir, para entretener, mensajes y predicaciones llenas de frases grandilocuentes que producen excitación y emoción temporal que termina todo el lunes o el martes en la mañana a más tardar, predicaciones que están más llenas de la filosofía, la psicología y el pensamiento y sabiduría del mundo que de la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a esa clase de predicación y bueno, que es lindo, nos agrada, bien, levanta el ánimo, pum, para arriba, pero luego estamos el lunes mismo, el martes por la mañana, desinflados, bajoneados, sin victoria real en nuestra vida cristiana, y eso se debe a que no estamos expuestos a la palabra de Dios. No todo lo que se habla desde un púlpito, de una plataforma, desde un programa de radio, un programa de televisión que dice ser la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Esa es la realidad. La palabra de Dios es una espada. Y si nunca fuiste cortado por la palabra de Dios, si nunca fuiste atravesado por la verdad de Dios, o no estuviste lo suficientemente cerca, o estás escuchando al predicador equivocado, esa es la realidad. Por eso, uno, evaluándome también a mí mismo como predicador, porque nadie está exento ni libre de cometer ese error o hacer de esas cosas, de predicar para que la gente se sienta bien, de predicar para agradar el oído de las personas, y de hecho he cometido ese pecado del cual me he arrepentido y estoy tratando de restituir el mal que he producido, que he hecho, y por perseguir cosas que no tenía que perseguir. Ahora, ¿cuál es el mejor elogio que como predicador yo puedo recibir al bajarme de una plataforma? Que alguien que ni conozco o que conozco poco venga y me diga: pastor, la verdad, usted sabía que yo iba a venir, como me pasó hace poco, usted sabía que yo iba a venir, no, yo no sabía nada, pero usted habló todo para mí. Usted habló de todo lo que me pasa, de todo lo que me sucede. La palabra que habló usted, nunca fui confrontado de esa manera como a través de su mensaje, de su predicación. Y esa es la mayor satisfacción que como predicador puedo tener, de que el mensaje de la palabra de Dios está siendo enseñado, está siendo predicado, y las personas que se exponen a la palabra de Dios son atravesadas por la verdad. Pero no para ser heridas solamente, porque es verdad, penetra, corta, hiere, pero la promesa es que cuando el Señor hiere, también el Señor cura, y que cuando expone lo que está mal en nuestro interior es para santificarnos y para purificarnos. Como predicador, yo he redoblado mi compromiso delante de Dios de predicar su palabra, que su palabra sea una espada en mi boca, que no es para matar, sino que justamente es para cumplir la función que la Biblia dice que la palabra tiene que cumplir. Porque mis palabras no son nada, mis palabras no sirven para nada, mis palabras no obran nada, mis palabras no tienen poder. La única palabra que tiene poder, que libera, salva, transforma, santifica, sana, es la palabra de Dios. Entonces, juntos como alumnos y discípulos de Cristo, vamos a exponernos a esta palabra que corta y dejar que la verdad penetre a lo más profundo de nuestro interior. Nadie te conoce como Dios te conoce. Dios te bendiga y mañana nos volvemos a encontrar. Chao, hasta mañana.